Pues bienvenidos a otro video de el ejemplo número 4 de continuidad de funciones, y en este ejemplo, en este problema, estaremos checando si la siguiente función es continua cuando x es igual a 3, cuando x es igual a menos 3 y la función f de x son dos funciones. La primera es una función racional, que en el numerador tenemos x a la tercera menos 27 sobre x al cuadrado menos 9 si x no es igual a 3. Y f de x es igual a menos 2 si x 9 sobre 2 si x es igual a 3. Entonces, vamos al grano, vamos a la solución. Lo primero que revisaríamos es la continuidad de la función cuando x es igual a 3. Como lo vimos anteriormente, vemos que la función f de x cuando x es igual a 3, la función es 9 sobre 2 automáticamente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora sigue el límite. Vamos a calcular el límite cuando x es igual a 3 de la función f de x, que sería ocupando la función racional f de x, que en el numerador x a la tercera menos 27 y en el denominador tenemos x al cuadrado menos 9. Si evaluamos el límite, más bien sería sustituir el valor de x por 3. Tuvimos 3 al cubo menos 27 sobre 3 al cuadrado menos 9. Simplificando un poco, tenemos que nos da 0 sobre 0. Y te das, y en sí te vas a preguntar, entonces es 0 sobre 0. Espera, hay una técnica que podemos utilizar cuando tenemos sobre 0. Si tienes en mente las reglas de L'Hospital, por el momento no la vamos a ocupar. Vamos a tener en mente que no sabemos la regla de L'Hospital por ahora. Más adelante sí. Entonces ahorita te vas a preguntar, entonces, ¿qué técnica voy a ocupar? Bueno, como vemos, el numerador se puede factorizar con la diferencia del cubo, la- con la fórmula de la diferencia de cubos, y el denominador con la diferencia de cuadrados. Entonces ponemos ambos números 27 que tengan el mismo exponente, nos damos cuenta que es 3 al cubo, y en el 9 es 3 al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es factorizar, lo cual tenemos en el numerador, tenemos que el primer factor es x menos 3 por x al cuadrado más 3x más 9. En el denominador es solo la diferencia de los signos de más y menos, sería x menos 3 y x más 3. Entonces nos podemos dar cuenta que tanto el numerador como el denominador tienen términos iguales, lo cual podemos simplificar, y entonces simplemente nos queda que es x al cuadrado más 3x más 9 sobre x más 3. Y ahora, entonces, teniendo eso en cuenta, podemos evaluar otra vez el límite. Entonces sustituimos el valor de x por 3, lo sustituimos por cada x que encontremos, en el numerador y en el denominador. Simplificando un poco, sería 9 más 9 más 9 sobre 6. 27 sobre 6. Si simplificando un poco la fracción, nos podemos dar cuenta que tanto numerador como denominador lo podemos dividir sobre 3, lo cual simplificando nos da que sería 9 sobre 2. Entonces quiere decir que tanto el límite cuando x se acerca a 3 de f de x, como cuando f de 3
el resultado nos da que es 9 sobre 2. Quiere decir que se cumplen las tres condiciones. La primera, evaluando f de 3 nos da 9 sobre 2. El límite cuando x se acerca a 3 de f de x nos da 9 sobre 2. Teniendo esas dos condiciones, la tercera nos dice que entonces quiere decir que tanto el límite existe, el límite es igual, entonces quiere decir que la función f de x es continua cuando x es igual a 3. Ok, hasta que terminamos. No, ¿verdad? No, todavía nos falta chequear si esta función f de x es también continua cuando x es igual a menos 3. Hacemos lo mismo para la continuidad cuando x es igual a menos 3 y nos damos cuenta que no es continua. Y te vas a preguntar, ¿pero por qué? Porque si nos damos cuenta o si analizamos la función racional, si sustituimos el valor de x por menos 3 en la función racional, nos damos cuenta que nos da que en el numerador nos da menos 27, pero en el denominador, como estamos elevando al cuadrado, que nos da como 9 menos 9, eso estamos dividiendo sobre 0, lo cual quiere decir, por lo tanto, f de menos 3 no existe. Y la primera condición no se cumple, lo cual quiere decir que simplemente f de x no es continua cuando x es igual a menos 3. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero os haya sido de ayuda. Seguiremos con más ejemplos sobre continuidad. No olviden darle pulgares arriba a este video, ver los más videos que tengo en el canal, seguirme en las redes sociales de tanto en Instagram como Facebook y nos vemos en el siguiente.